de redes sociales y a quienes nos siguen en la transmisión en vivo en nuestra página del Poder Legislativo, que seguimos en el procedimiento de las entrevistas. Hoy nos acompaña también con nosotros la doctora María de la Luz Domínguez Campos. Ella es doctora en Derecho, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que en vía de reelección está también registrando su participación en este procedimiento de elección de la nueva titular o titular de este órgano garante. Le comentamos, licenciada, que rápidamente el formato se ajusta a 10 minutos de exposición. Vendrá luego una ronda de preguntas de las diputadas y los diputados de la comisión, la respuesta de su parte y luego una sesión de réplicas si así se considera. Le cedo la voz a la doctora María de la Luz Domínguez Campos. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Quiero agradecerles la oportunidad que me brindan para poder dirigirme a ustedes y por supuesto a los integrantes de la 63ª legislatura, y también agradecerles la oportunidad de dirigirme a la sociedad zacatecana, que sé que nos sigue a través del portal de transparencia de esta legislatura. Decirles de manera específica, primero me presento ante ustedes, he ocupado el cargo de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en los últimos 3 años y particularmente en virtud a mis formación académica. Les comento, soy licenciada en Derecho, maestra en Docencia e Investigaciones Jurídicas por la Universidad Autónoma de Zacatecas, doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, y tengo una especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Esta formación académica me ha permitido ser docente e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, investigador también y docente en varias universidades privadas, pero también he sido docente en el Instituto de la Judicatura Federal, en diversos cursos impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de las casas de la cultura jurídica, y esta formación pues me ha permitido la promoción y difusión de los derechos humanos a lo largo de todo mi ejercicio profesional. Como regidora de la capital de Zacatecas, encabecé la Comisión Legislativa y la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, y en esta parte del ayuntamiento me correspondió precisamente de manera específica la protección de los derechos humanos de la población en la capital. Como diputada local presenté la armonización de la reforma constitucional en derechos humanos del 10 de junio de 2011 y que el día de hoy precisamente estamos cumpliendo ya el 8º aniversario de una reforma tan trascendente para todo el sistema jurídico mexicano. Presenté iniciativa de reforma a la Constitución local, a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, y esto permitió establecer en nuestro marco jurídico local las obligaciones de proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos de parte de las autoridades estatales y municipales. Además de establecer en esta reforma, por supuesto, la obligación que tiene el Estado de prevenir, de investigar, de sancionar y reparar cuando existan violaciones a derechos humanos. Y de manera específica también comentarles a ustedes que he impartido cursos y he tenido la oportunidad de estar en foros internacionales con los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, atendiendo temas fundamentales para toda América Latina, pero que también tienen impacto en Zacatecas, como es el tema migratorio, como es la prevención de la tortura, como es la prevención de la desaparición forzada y muchos temas. De modo tal que hemos tenido la oportunidad de tener conocimiento en materia de derechos humanos tanto estatal, nacional como internacional. Y como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos me permito también comentarles que hemos desarrollado un trabajo muy importante, muy intenso. En primera instancia nos hemos dedicado de tiempo completo a fortalecer a la Comisión de Derechos Humanos como un organismo autónomo, independiente, profesional, imparcial y por supuesto con la capacidad humana y técnica necesaria para lograr la protección y defensa de los derechos humanos, que es la razón de ser de este tipo de organismos. Además hemos realizado importantes acciones en materia de protección y defensa, en materia de promoción y difusión de los derechos humanos, en materia específica de estudio, investigación y divulgación de los derechos humanos, pero también en materia de observancia del cumplimiento de los derechos humanos. Explicaré de manera específica cada una de estas funciones, y también nos hemos dedicado a fortalecer a este organismo autónomo como un organismo absolutamente independiente, y por ello se han emitido recomendaciones con toda la fuerza y determinación en contra de las autoridades que han violentado los derechos humanos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Recomendaciones a las autoridades estatales y por supuesto también a las autoridades municipales. Hemos fortalecido la institución
En primera instancia, cuando yo llegué a la Comisión de Derechos Humanos, observé que la estructura orgánica pues era limitada, por ello creamos una nueva estructura orgánica a partir de el análisis de un diagnóstico previo de cómo estaba la comisión, cuáles eran las deficiencias. Esta nueva estructura orgánica permite tener el día de hoy una visitaduría general para atención de los asuntos de las mujeres, una visitaduría general para atención de asuntos de niñas, niños y adolescentes, una visitaduría regional de manera específica en Sombrerete, Zacatecas, y otra visitaduría regional en Pino, Zacatecas. Pero además hemos creado áreas importantes como la atención de víctimas, un tema fundamental, y por supuesto también hemos generado un espacio y un área específica para el sistema penitenciario, un área para transparencia, para planeación, área jurídica y todas estas áreas que han permitido darle una mayor fortaleza a la institución, ampliando los programas y los servicios y la atención a la ciudadanía. Pero también nos dedicamos a fortalecer su normatividad interna. Cuando arribo yo a la Comisión de Derechos Humanos, el reglamento interno nunca había sido modificado, tenía 25 años, es decir, desde su creación en 1993, iniciamos un proceso de reestructuración de normativa interna y por lo tanto se emite un nuevo reglamento interior, se emite un manual de organización, un manual de procedimientos que nunca había existido en la institución, manual de contabilidad gubernamental y una serie de lineamientos que permiten organizar de manera adecuada este trabajo tan importante. En materia de protección y defensa hemos aperturado en estos últimos 3 años más de 10,000 expedientes. De esos, más de 2,000 han sido quejas, más de 1,300 gestiones y más de 7,500 asesorías. ¿Por qué es tan importante la labor de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Zacatecas? Porque su función primordial y fundamental es proteger y defender a los zacatecanos, a las zacatecanas, pero también a las personas que transitan temporalmente por Zacatecas, como son migrantes, visitantes y turistas, del abuso del poder, de la discriminación, de la injusticia y de la impunidad, que se observa de manera permanente en Zacatecas y en México, y que esto permite además el que podamos brindarles asesoría jurídica y asesoría psicológica, permite también el gestionar ante algunas autoridades trámites, servicios, etcétera, y esto ha ayudado a que la Comisión de Derechos Humanos se ha fortalecido en credibilidad y confianza ciudadana. Además, déjenme decirles que en esta tarea de la protección y defensa nos hemos dedicado de manera permanente y de manera específica a atender a las víctimas de violación de derechos humanos. Les estoy hablando de víctimas de abuso sexual infantil que han sido agraviadas por parte de docentes dentro del sistema educativo en Zacatecas. Igualmente las víctimas de desaparición forzada, que en este momento tenemos tres expedientes aperturados por 3 desapariciones forzadas, una cometida en Villa Hidalgo, atribuible a policías estatales, una cometida en General Pánfilo Natera, también atribuible a policía estatal, una cometida en Nochistlán, atribuible a policía municipal, y otra cometida en Zacatecas, atribuible tanto a policía estatal como policía municipal. Y nos hemos encargado de atender a estas víctimas indirectas de la desaparición forzada, pero también hemos atendido a víctimas de tortura, a víctimas de manera específica de violación a los derechos de las mujeres, a que vivan libres de violencia por razones de género. Es decir, la Comisión de Derechos Humanos durante los últimos años ha actuado de manera firme y decidida en favor de la protección de los derechos de los zacatecanos y de las zacatecanas. Y por supuesto, seguirá trabajando esta importante comisión en esta tarea fundamental. En materia de observancia y el cumplimiento de los derechos humanos, comento de manera muy rápida que nos hemos dedicado de manera específica a revisar el funcionamiento del sistema penitenciario. Desde mi llegada a la institución, uno de los puntos fundamentales fue ese, el observar que dentro del sistema penitenciario se respeten los derechos de las personas privadas de la libertad, sean procesadas o sentenciadas. Esta tarea fundamental se ha realizado los últimos 3 años y de manera específica su servidora, de manera personal, revisé las condiciones de los establecimientos penitenciarios distritales de manera específica y en estos observamos graves deficiencias que hicimos la recomendación enérgica y contundente a las autoridades penitenciarias para que pudieran ser solventadas. Igualmente, hemos sido muy enérgicos al señalarles en el sistema penitenciario que deben de existir mejoras en la infraestructura, en la normatividad, en los procesos, pero también en la contratación de personal, tanto de seguridad y custodia como personal de psicología, de trabajo social, personal de criminología,
y por supuesto también el que se acondicionen áreas específicas para las visitas de las familias, pero también las áreas para que trabajen y se capaciten para el trabajo. Y uno de los temas más urgentes y demandantes en el sistema penitenciario, sin lugar a dudas, es el servicio de alimentación y el servicio de la atención médica, que siguen siendo deficientes en todos los centros penitenciarios y en el cual nos hemos pronunciado de manera enérgica. También revisamos los separos preventivos de los 58 municipios de Zacatecas, porque en los últimos 10 años han muerto 15 personas en separos preventivos. En municipios como Zacatecas, Guadalupe, Villa Hidalgo, Jalpa, Sombrerete y otros municipios, y entonces requiere que los presidentes, las presidentas y los ayuntamientos enfoquen su atención en todos los asuntos que permita el cumplimiento de los derechos humanos, pero de manera específica en el tema del acondicionamiento de los separos preventivos. Hemos realizado también una revisión a las casas asistenciales públicas y privadas, asilos de ancianos, casas que atienden a menores y a jóvenes, precisamente para que se evite la vulneración de los derechos humanos de estas personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. Hemos revisado los centros de atención de mujeres víctimas de violencia. En ese momento estamos llevando a cabo una importante revisión en las agencias del Ministerio Público, en los distritos judiciales en el estado, para verificar cuál es la atención y el seguimiento a las carpetas de investigación por causas de violencia contra las mujeres. Y en este momento también se está revisando los centros de atención de las adicciones, para que en estos espacios que fundamentalmente son privados a cargo de asociaciones civiles se respeten de manera cabal los derechos de las personas que tienen alguna condición de adicciones. Por lo tanto, esta área de observancia y cumplimiento de los derechos humanos se ha impulsado de manera decidida, de manera específica y de manera importante para garantizar que no se vulneren los derechos humanos en Zacatecas. Hemos también realizado importantes tareas en promoción y difusión de los derechos humanos a través de 3 ejes fundamentales: el respeto a la cultura de los derechos humanos, el respeto a la cultura de la paz y el respeto a la cultura de la legalidad. Y esta promoción y difusión de los derechos humanos se ha hecho tanto en el ámbito público, autoridades, servidores públicos estatales, como autoridades, servidores públicos municipales, porque hay que recordar de manera clara y contundente: la obligación del respeto, protección y garantía de los derechos humanos le corresponde a las autoridades y a los servidores públicos. A los organismos defensores de los derechos humanos les corresponde vigilar que estos se cumplan, y también le corresponde, en caso de denuncias o quejas por violación a los derechos humanos, realizar una investigación imparcial, objetiva, profesional, apegada a la legalidad, y si de esa investigación se determina que hubo vulneración a los derechos humanos, entonces emitir una recomendación. Recomendaciones que ciertamente la ley señala como no vinculatorias. Sin embargo, yo sí quiero dejarle claro, sobre todo a la ciudadanía, que las recomendaciones de derechos humanos sí tienen efectos jurídicos y sí se convierten en recomendaciones obligatorias para las autoridades, porque en el momento en que un organismo público defensor de los derechos humanos emite una recomendación, entonces se acredita la víctima por violación de derechos humanos, y esa víctima tiene la obligación, las comisiones estatales de víctimas y la Comisión Nacional de Víctimas, de registrarlas en el Registro Estatal de Víctimas para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, y tiene el Estado la obligación de repararle de manera integral el daño causado. Víctimas de tortura, víctimas de negligencia médica y que por lo tanto hubo violación al derecho a acceso a la salud, a la integridad personal o a la vida, como es el caso concreto de las recomendaciones que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos durante el periodo en el que yo he estado. Recomendaciones por tortura se han emitido, recomendaciones por violación al derecho a la vida, porque en el sistema penitenciario tan solo el año pasado hubo más de 11 personas fallecidas al interior de los centros penitenciarios, y esto generó una recomendación a las autoridades para que le reparen el daño a la familia en los ámbitos que corresponda. Esas recomendaciones también se han emitido por abuso sexual infantil, se han emitido por violación a los derechos de niñas, niños, adolescentes, por violencia de género contra las mujeres, pero también se han emitido de manera específica por violaciones a la legalidad y seguridad jurídica, lo que significa entonces que el organismo defensor de los derechos humanos en Zacatecas está cumpliendo su papel constitucional y legal de velar por la protección de los derechos humanos de los zacatecanos, de las zacatecanas, pero también de los migrantes, de los visitantes y de los turistas. Tenemos quejas de turistas por abuso policíaco en la capital del estado, tenemos quejas también de manera específica por parte de migrantes que han sido detenidos o que han sido asegurados por las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración. De modo tal que esta tarea importante de la protección y defensa de los derechos humanos, de la observancia en el cumplimiento de los derechos
Derechos Humanos busca que las personas se les respete su dignidad humana y que en el caso en que sean violentada esa dignidad humana, pues entonces que haya sanciones de manera específica para los servidores públicos. Por ello, las recomendaciones sí tienen efectos jurídicos y por supuesto cuando se emiten se establece que se inicien los procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos estatales o municipales. En caso de que no se inicien esos procedimientos administrativos, se puede también presentar esa documentación ante las instancias administrativas, órganos de control interno, Secretaría de la Función Pública o en su caso a la legislatura del Estado, cuando se traten de autoridades de elección popular directa, para que inicien esos procedimientos administrativos y también corresponde interponer las denuncias penales. Por lo tanto, las recomendaciones forman parte como un instrumento fundamental para que los servidores públicos cumplan con su obligación de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. De manera muy rápida, les informo también a ustedes y por supuesto a quien nos sigue, que en materia de estudio, investigación y divulgación de los derechos humanos hemos realizado una tarea muy importante. De manera específica, se ha realizado una investigación respecto a la situación de las personas adultas mayores, respecto de su nivel de maltrato y respecto de su situación social, y hemos observado que es un grupo social en situación de vulnerabilidad. Por ello presentamos una reforma a la Ley de Protección de las Personas Adultas Mayores aquí en la legislatura, a efecto de que se cree un Instituto Estatal de Personas Adultas Mayores y que este instituto impulse una política pública en el Estado a favor de estas personas y que además se cree un sistema estatal de protección para las adultas mayores. Hemos también realizado guías didácticas de educación básica para preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, con el objetivo de que desde el sistema educativo estatal se enseñe los derechos humanos a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, para que ellos puedan conocer qué son los derechos, ante qué instancias pueden exigir su cumplimiento, ante qué instancias pueden denunciar una violación de derechos humanos, tanto a la Comisión de Derechos Humanos como a la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía u otras instancias. Y también les hemos mostrado también la información tan importante de que también ellos tienen que aprender a respetar los derechos de los demás. Y en esta tarea tan importante de la promoción de derechos humanos se ha capacitado a organizaciones de la sociedad civil, se ha capacitado a colegios de profesionistas, se ha capacitado a la iniciativa privada. En este momento hay una tarea muy importante con cámaras empresariales en Zacatecas. Todas las cámaras empresariales firmaron convenio con la institución para promover los derechos humanos desde la empresa privada. Derechos que tienen que ver con la prevención del acoso laboral y sexual, la prevención de la trata de personas, la prevención de la discriminación y otros derechos que tienen que estar inmersos en el cumplimiento de las empresas, de los empresarios y de la iniciativa privada. El tema de los derechos humanos no es un asunto que solamente deban de cumplir las autoridades, deben de cumplirlo también en general los ciudadanos, en el ámbito de su competencia. Y por ello hemos realizado esta importante tarea de promover de manera permanente estos temas en la sociedad, y particularmente el sistema educativo estatal. Y comento de manera muy rápida, en este rubro además conjuntamente con la Secretaría de Educación del Estado promovimos de manera específica el tema de los derechos humanos en los polígonos donde tienen más incidencia delictiva, Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, con el objetivo de disminuir los problemas de violencia escolar que se da al interior de las escuelas, promover una cultura de respeto a la dignidad humana, de respeto a los derechos humanos y sobre todo lograr que la convivencia al interior de las escuelas sea pacífica, sea armónica y que cuando haya conflictos, como suele suceder, pues eso se solucionen a través del acuerdo, de la conciliación, de la comunicación y que entonces podamos construir una sociedad más equitativa, una sociedad más igualitaria, más respetuosa de la dignidad humana y por supuesto más pacífica. Y bueno, finalmente, para no terminar con todo mi tiempo, sí quiero comentar a ustedes que es muy importante el fortalecimiento de la Comisión de Derechos Humanos para que este organismo siga siendo un organismo autónomo, independiente, imparcial, objetivo y profesional, y que cuente con la capacidad técnica, humana y por supuesto financiera para dar respuesta a todos los problemas de derechos humanos que hay en Zacatecas y que son muchos, y que con ello se garantice
la dignidad humana de los zacatecanos, el cumplimiento de la legalidad y el cumplimiento del Estado de Derecho. Y bueno, para ello es muy importante pues crear una Visitaduría General de Atención a las Personas con Discapacidad. Hemos creado un mecanismo para la supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observamos que es necesario una acción mucho más efectiva de parte de las autoridades estatales y municipales para que se garanticen los derechos a la educación de los niños y niñas con discapacidad, sus derechos al acceso a la salud, a la cultura, a la ciencia, también a la recreación, y que no, por el contrario, se dé la discriminación contra las personas con discapacidad, en particularmente niñas, niños y adolescentes. Se requiere también la apertura de una visitaduría regional en Valparaíso, que es muy importante porque en aquella región no hay una visitaduría regional, pero también se requiere una visitaduría regional en Nochistlán, que atiende a la población de Nochistlán y de Apulco, un municipio que está a 3 horas y media de la capital de Zacatecas y que en muchas ocasiones se les dificulta trasladarse a interponer una queja a la capital o a Jalpa o a algún otro lado donde hay una visitaduría regional, pero que también necesitan y requieren de la protección y defensa del organismo defensor de los derechos humanos. Requerimos fortalecer la atención a víctimas. ¿Por qué? Porque en este momento uno de los problemas más graves en Zacatecas, derivado de la crisis de inseguridad, de violencia y de criminalidad que hay en los municipios de Zacatecas, es que tenemos una gran cantidad de víctimas del delito. Muchas familias han sido presas del delito porque les han asesinado un familiar o porque les han robado, porque los han extorsionado, porque los han secuestrado, pero de manera particular necesitamos atender a las víctimas de desaparición de personas, cometidas por particulares o bien cometidas por autoridades en el caso de los de desaparición forzada. El tema de la desaparición en Zacatecas y en el país es el tema de los más importantes en la agenda de derechos humanos en el país y en el Estado, y por ello se requiere de fortalecer un área de atención a víctimas en la comisión que les dé acompañamiento jurídico, pero también que les dé acompañamiento psicológico, y por supuesto se requiere el acompañamiento en materias o en tareas de la tanatología, trabajo social, etcétera. Y se requiere también de manera específica crear un área de peritos en la Comisión de Derechos Humanos. En este momento, el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, aquí en Zacatecas, pues ya no atiende, porque dicen tienen mucho trabajo, las peticiones de la Comisión de Derechos Humanos. Y se requiere de peritos para emitir resoluciones y, en su caso, recomendaciones en casos de tortura, en casos de negligencia médica y en casos también de desaparición forzada. Entonces requerimos fortalecer a la institución con peritos especialistas que puedan, con un peritaje especializado, emitir una recomendación, como lo hemos estado haciendo, fundada, motivada, con los argumentos jurídicos y con la investigación imparcial, objetiva y profesional con la que se ha realizado. Y bueno, en estos momentos hemos obtenido la colaboración de otras instituciones, en algunos casos esporádicos de este instituto, pero se requiere de fortalecerlo. Y bueno, de manera específica se requiere también el que pueda atenderse de manera importante temas fundamentales como son la atención de grupos vulnerables, como son personas víctimas del delito, ya lo comenté, mujeres víctimas de violencia, niñas, niños, adolescentes, comunidad LGBTIQ y más, y por supuesto también personas adultas mayores, entre otros aspectos fundamentales que se requieren atender, sin olvidar el tema del incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en el Estado.